Ministerio de las Dos Casas de Israel presenta a Bet Amidrash de Yeshua en Shalom. Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio del Pirkei Avot y también de los dichos del Rebbe Yeshua. Vamos a comenzar en el capítulo 1, en su Mishnah 1, de los dichos de Yeshua Rabenu para el primer Shabbat. Bien, en la Mishnah 1 encontramos de la siguiente manera, dice: pero contestándole él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de Hashem. Entonces Yeshua les dijo, también está escrito, no pondrán a prueba a Hashem tu Elohim. Entonces Yeshua le dice, vete tras mí, oh Satán, porque está escrito, a Hashem tu Elohim solo adorarás y a él solo servirás. ¿Qué vamos a resaltar en esta primera Mishnah? Que Yeshua Rabenu estaba totalmente fundado en la Torah. Las primeras palabras que se registran de él, según lo que es el libro conocido como Mateo, que es el escrito de Matitía, empieza por decir que cita textualmente las palabras de la Torah. A diferencia de, por ejemplo, el libro que se conoce comúnmente como Lucas, en esa son diferentes las primeras palabras que están registradas de Yeshua Rabenu. Ya lo analizamos alguna vez y aquí nos está poniendo tres citas, tres referencias directas a la Torah. No vamos a tocar precisamente qué libro, pero dice, la primera es que no solo de pan vivirá el hombre. Ajá. Entonces, aquí podemos ver mucha enseñanza acerca de lo que es el pan y acerca de cómo está relacionado acerca de la palabra, etcétera, etcétera. Cosa que no veremos el día de hoy. Lo que quiero resaltar es uniendo esta Mishnah 1 con la Mishnah número 2, en donde dice, la Mishnah 2 leo, dice, desde ese momento en adelante comenzó Yeshua a predicar y a decir, vuelvan a Hashem, porque el dominio de los cielos se ha extendido hasta aquí. Como vemos, aquí habla de Teshuvah, de lo que comúnmente se traduce como arrepentimiento. Quiero hacer resaltar un punto más de la Mishnah 1 antes de unirla con la Mishnah 2. Uno de los argumentos que más utilizan los hermanos de la casa de Judá, los que no creen en el Mashiach, es diciendo que como Yeshua Rabenu rompió la Torah, entonces no puede ser el Mashiach, y lo van a, etcétera, etcétera. Entonces, su argumento es que quiebra la Torah. Pero esto es una idea equivocada y no los culpo, puesto que el cristianismo ha desvirtuado la figura de Yeshua Rabenu, lo ha puesto como el iniciador de una nueva religión o el fundador de una nueva religión, lo ha cambiado como el Eterno mismo encarnado o cosas similares. Muy apegado a lo que es la filosofía humana, a lo que es el paganismo, etcétera, etcétera, ajeno a la Torah. Entonces es uno de los muchos puntos que quisiéramos corregir. Ciertamente vemos que en la Mishnah 1 él está citando la Torah y él se apoya en las palabras de la Torah para todo lo que enseña. Por más que en ocasiones parezca ir en contra de, lo que está haciendo es realmente una enseñanza basada en la Torah, pero que no concordaba con algunas interpretaciones tanto de los Perushim,
como de otros grupos a los cuales se estaba dirigiendo. Ahora, cuando habla de entonces de la Mishnah 2 de Teshuvah, lo estamos diciendo. ¿Por qué al principio habla de Torah y luego habla de Teshuvah? Bueno, eso es algo que nosotros vamos a ver. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es así como dice la versión Reina Valera 1960, que es la más común, que cuando uno regresa, muchos que regresan de las naciones, pues vienen con este tipo de traducción. Voy a leer una traducción mesiánica, en la cual dice: por lo tanto, no todo ser viviente será encontrado absuelto delante de ti. Ajá. Y continúa diciendo: porque por medio de la Torah es el conocimiento preciso del pecado. Entonces, lo que queremos resaltar es que a partir de la Torah, que es la que enseña qué es lo que es comúnmente denominado como pecado, y después se tiene que hablar de Teshuvah. Muchos hablan primeramente de Teshuvah y luego hablan de Torah. No puede ser de esa manera, no es la manera correcta. Nos está enseñando Yeshua Rabenu a todos los sus talmidim que primero tenemos que empezar por mostrarle en la Torah, que él tenga un conocimiento de la Torah, para que justamente esto le dé el convencimiento, la base para poder ver que él ha transgredido, que ha pecado, y con ello se le puede empezar a hablar de Teshuvah, de regresar, de este es un error común. Mucha gente empieza a hablar de Teshuvah, de Teshuvah, de Teshuvah, de Teshuvah, pero la persona que viene de afuera, lo único que tiene es los conceptos de bueno y malo, correcto e incorrecto, que le han heredado ya sea la sociedad o que los tenga de alguna otra religión. Pero eso en muchas de las ocasiones, si no es que en la mayoría de ellas, está en desacorde a lo que es los caminos o los senderos de la Torah. Por eso precisamente es necesario primero que ellos tengan un conocimiento de la Torah, para que este conocimiento de la Torah les muestre cuál es su error. Por eso también Jacob Tzadik, en su escrito, lo que se conoce comúnmente como Santiago, dice que es la Torah, dice así, dice en lo que se conoce como Santiago capítulo 1, en su verso 23 y 24, que le voy a dar lectura, dice de la siguiente manera: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es observante de ella, este es semejante a un hombre que mira su rostro en un espejo, y después de mirarse se va y enseguida se olvida de qué clase de hombre era. Mas el que mira con cuidado a la Torah perfecta, que da libertad, y continúe en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, será favorecido por Elohim al cumplirla. Entonces, lo que está diciendo Jacob Tzadik, que cuando uno ve la Torah es como si estuviera viéndose en un espejo, de manera que tú puedes ver cuál es tu error en ti mismo. Por eso es un espejo, estás viéndote, lo utilizas para verte a ti mismo. Cuando empiezas a ver qué es lo que la Torah demanda, qué es lo que la Torah pide y cuáles son los senderos de la verdad, es cuando uno tiene la convicción de que ha errado, que ha ofendido a Elohim, y que probablemente todo lo que le habían enseñado tal vez tenía algo de verdad o era completamente mentira. Por eso es que en la Mishnah 1 primero
habla exactamente de la Torá y luego habla de lo que es la Mishnah número 2, habla de lo que es la Teshuvah, para que posteriormente en la Mishnah 3 y en adelante nos dé algunas sentencias que más adelante vamos a estudiar. Estudiamos Torah de Mashiach y ahí tenemos todo el año para ir estudiando cada una de las palabras de nuestro maestro. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio del Pirkei Avot. Muy bien, la primera Mishnah nos está diciendo que Moshe recibió la Torá en Har Sinai. Y nos dice de manera corta, porque el Rambam en Mishneh Torah, en su Akdamá del Mishneh Torah, en la introducción que él hace a su magno trabajo, nos pone cómo fue que cada persona recibió. Por ejemplo, Moshe se lo transmitió a Yehoshua o Josué, Yehoshua se lo transmitió a los ancianos, y así empieza, pero uno por uno, diciendo quién a quién, murió él, murió aquel, y siguieron estos, enseñaron a aquellos, así, etcétera, etcétera. Es una larga lista de transmisión de enseñanza. Pero aquí nos está diciendo de forma corta, se lo transmitió a Yehoshua, y Yehoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas lo transmitieron a los hombres de la gran asamblea. ¿Quiénes son estos? Los ancianos son los líderes de Israel. Y después los profetas. ¿Quién fueron los primeros profetas del Tanaj? Son, Jeremías fue uno, pero Jeremías vivió ¿cuántos años después de Moshe? Entonces no fue el primero. ¿Quién fueron los primeros? No, tampoco. ¿Quién? Bueno, Moshe fue profeta, pero Moshe recibió la Torá, entonces después de Moshe estamos refiriendo. Shemuel. ¿Quién está el primero? Shemuel. ¿Sí? Shemuel, exactamente. Elías Cohen, el sacerdote, también fue Naví, aunque no lo menciona específicamente la Torá, pero sí hay indicios de que fue así. Muy bien, entonces, después los profetas lo transmitieron a los hombres de la gran asamblea. ¿Quiénes son los hombres de la gran asamblea? Knesset Gedolah. Son el Bet Din de Ezra Sofer. ¿Quién es Ezra Sofer? Esdras el escriba, el que hace volver al pueblo. ¿Se acuerdan con Nehemías y todos ellos? Él es Ezra. Su Bet Din, ¿qué es un Bet Din? Acuérdense que hay muchos Bet Din, literalmente Bet Din significa casa de juicio, casa de justicia, literalmente. Entonces es lo que se conoce como el Sanedrín. ¿Sí? Había Sanedrín pequeño y en el templo había el Sanedrín, el gran Sanedrín. Estos son los de la gran asamblea, el Knesset Gedolah. ¿Para qué se utiliza esto? Siempre debe haber Bet Din. Y los que participan en el Bet Din deben estar muy preparados, porque en primera son los que, si llegaba a un hombre que decía, es que mi vecino, no sé, me robó esto, y el vecino, no, yo no fui, y yo nunca he hecho nada. Entonces iban ante los jueces, y el Bet Din decidía, escuchaba a las dos, los juzgaba, y ellos daban el fallo. Entonces es importantísimo, los Bet Din eran importantísimos, y no solamente de ese tipo de asuntos se trataba, sino eran asuntos también luego políticos espirituales. Por ejemplo, si el pueblo de Israel, cuando antes de ser dominado, ¿quién hacía los tratos políticos? ¿Quién tomaba decisiones, por ejemplo, de guerra? Ahí no había rey, el Bet Din. Justamente el Bet Din era el que tomaba las decisiones, y con lo que se decidiera en el Bet Din lo tenía que acatar todo el pueblo. Por eso son importantísimos el Bet Din. Si un Bet Din de 3 personas, vamos a decir, somos 3 personas que juzgamos al pueblo, y esto
se maneja en Kitvet al-Midin Rishonim, en los escritos de los primeros discípulos. ¿Ustedes creen que en la Keilot del primer siglo, cuando estaba Shaul y cuando estaban los Shelechim, los apóstoles, ¿ustedes creen que tenían un pleito entre los hermanos y lo que iban eran con los policías de Roma? ¿O con los que tuvieran justicia en Roma? No. ¿Con quién iban? Con un Beit Din de la congregación. Había un problema y ellos acudían a ellos. ¿Sí? Por eso dice, cuando Shaul Ashaleach dice, ustedes que han de juzgar a los ángeles, ¿no pueden juzgar a ustedes entre hermanos? ¿No hay alguien preparado para juzgar entre ustedes? Cuando hay problemas en una congregación, para eso está el Beit Din. Que vayan con el Beit Din y el Beit Din delibera. Y los dos que están en el problema tienen que acatar lo que se diga el Beit Din. Pero casi no pasa. Estamos en restauración todavía. Y muchas de las congregaciones o Keilot Meshichim no tienen un Beit Din. Y por eso caminan todos por donde quieran. ¿Sí? Una de las cosas que veíamos la otra vez es que cada quien hace lo que quiere. Y eso es el problema. Ahora, ellos dijeron tres cosas. No sean apresurados en el juicio. ¿Cómo? Si ya me dice una persona, ya me dijeron, viene a decir, es que fulanito de tal me robó 5 bueyes. Y la otra persona dice, a mí yo no le he robado. Eso sucede el lunes. El martes llega otra persona diciendo, a mí me robaron 5 pollos. Y voy a decir, ayer vino un caso similar. Entonces ya sé más o menos cómo va el juicio. Lo que dice es, no seas presuroso en el juicio. Esto lo hace para los que juzgan sobre todo. No sean presurosos en el juicio, no es lo mismo. Aunque cualquier problema que haya sucedido, aunque las circunstancias sean similares, siempre hay que juzgar desde cero, como si no supieras nada. Vamos a investigar bien, no des por hecho las cosas. Escuchar las dos partes. Sí, y no dar por hecho, o sea, no, porque muchas veces decimos, vamos a, un ejemplo. Estoy diciendo, entramos en el cuarto y en el cuarto estaba Daniel y María tirados en el piso, muertos. Entonces, lo que vimos es que salió Julián por la ventana. ¿Qué vamos a hacer? Lo mató Julián, ¿verdad? Sí. ¿Qué le vamos a hacer a Julián? No, hay que escuchar su parte. Ajá, exactamente. Pero si yo les digo, pero es que María y Daniel son 2 pececitos y Julián es un gato. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? Nada más con unas pequeñas oraciones más. Que Julián, Etcétera. O sea, este ejemplo solamente es para decir, no seas presuroso en el juicio. A veces somos, ¿cómo se llama eso? Hay una palabra, prejuiciosos. Prejuiciosos. ¿Sí? Entonces, si la persona dice, no me saludó el ROE. no me saludó de Dicen, no me saludó el ROE. No saludó a nadie. Y viene, se me hace que estaba enojado. Y es porque, pero no debería ser así el ROE, porque Dios debe de saber que yo tengo necesidades, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor el ROE estaba tan desvelado que el ROE iba así y no se dio cuenta que usted estaba ahí. No sean presurosos en el juicio. ¿Sí? Sí, lo vamos a estar subiendo. Formen muchos discípulos. ¿Qué te quiere decir eso? Formen muchos discípulos. Ahí nos estamos tardando mucho en la primera misma. Y hagan un cerco a la Torá. Esto de hagan un cerco a la Torá es lo que los rabanim hicieron.
Sí, les comentaba de una vez, ¿verdad? Cuando vi la clase de que Israel es nuestra madre, que les dije, si la Torah te dice que llegues al fondo, y yo para llegar al fondo puedo hacerlo derecho, pero en medio me voy a encontrar con algo que me va a tentar para caer, los Jajamín dijeron, entonces, en lugar de eso, vente por acá, rodeas por allá, regresas y llegas al fondo. Así es la halajá. Entonces, a veces la halajá como que se va por otras partes. Es lo que muchos dicen, es que eso no es Torah. Ya sabemos que no es Torah. Pero ellos, conociendo la debilidad humana, lo hicieron de esa manera para que tú tratar de evitar que tú transgredieras la Torah. Es eso. Formen muchos discípulos. Lo dijo Yeshua Rabenu. ¿Cuándo lo dijo? Mateo 28, donde dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esto es lo mismo. Está diciendo, fíjense, hagan muchos discípulos. Si un hombre formó discípulos en su juventud, que forme discípulos en su vejez. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde lo sabemos? En Coelet se dice que por la mañana tu mano esparza la semilla y por la noche no descanse tu mano. Es decir, aún temprano como tarde, síguelo haciendo. Sigue. Una de las cosas que son importantísimas aquí es ¿por qué menciona, de tantos personajes que hay, por qué menciona a Moshe? Luego a Yehoshua, luego los ancianos, luego los profetas y luego los hombres de la gran asamblea. Primero, Moshe porque es el que recibe la Torah. Primero debe recibir Torah. Luego, Yehoshua. ¿Qué hacía Yehoshua? Josué. Dice que no se apartaba de estar con Moshe. Es decir, habla de la devoción, de la diligencia. Muchos de los también que quieren aprender, aprenden hoy, mañana no tengo tiempo, al rato no quiero, no hay devoción, no hay diligencia, no hay entrega como lo es Yehoshua. Y luego Yehoshua vienen los ancianos, es decir, recibes Torah, tienes diligencia en estudiar y después debes, el anciano nos habla de madurez, ¿sí? Porque ya tiene todo un camino recorrido y entonces dice, madura en lo que has aprendido, no seas presuroso. Luego vienen los profetas. ¿Qué tiene la profecía? El Eterno te habla, ¿sí? Muchos dicen, acaban de empezar a estudiar Torah y dicen, el Eterno me reveló que es así. Pues no se puede así. Tú no puedes recibir revelación así como que el Eterno te dice, o sea, y eso es lo que padece el mundo mesiánico el día de hoy. Se levantan por la mañana al líder mesiánico y dice, el Eterno me habló. Tiene 2 semanas después de que salió del cristianismo y dice, el Eterno me habló y así se deben hacer las cosas. No se puede, hermano. ¿No? Pero primero es, recibe Torah. Sé diligente en tu estudio. Después, madura en ese estudio, que es los ancianos. Luego ponle la chispa divina, que es ya cuando el Eterno te va a hablar. Pero si apenas acabas, no sabes, no has leído, es lo que les digo, no han leído ni siquiera alguna vez toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, y ya de repente ya saben todo. Y quieren enseñarlo a todo el mundo. O sea, no se puede. Eso es lo que sufre el día de hoy el mesianismo. Luego, y el cristianismo también. Y luego los hombres de la gran asamblea, los hombres totalmente preparados. De hecho, en el Mishneh Torah del Rambam nos dice cosas que tienen que hacer los hombres que estén dentro del gran tribunal del Sanedrín. Y no era cualquier persona. Una de las cosas que tenían que hacer eran que eran políglotas. Unos llegaban a hablar 70 idiomas. O sea, un políglota es que habla muchas lenguas. Bilingüe, que habla 2. Y el que habla uno no sé si hay término para eso, pero de todos modos
con eso nos dice, en la gran asamblea son los hombres totalmente preparados. Bueno, vamos a dejarlo así porque si no, no vamos a avanzar. Mishnah 2, por favor, ¿entiende? Simón el Justo, uno de los sobrevivientes de los hombres de la gran asamblea, él solía decir por tres cosas que el mundo se mantiene: por la Torah, el servicio y por las buenas acciones. Dice, por la Torah, por la Abodá y por las Gemilut Hasidim, por las buenas acciones, pero hacia el prójimo. Por tres cosas se mantiene la Torah. Por tres cosas se mantiene el mundo. La Torah, ¿y de dónde lo sabemos? ¿De dónde lo sabemos, mis hermanos? ¿Por qué se imaginan que el mundo se sostiene en la Torah? Dice, es que no me está en hebreo. No, sí, ahorita vamos a ir a eso precisamente, miren. Eso es precisamente lo que... Y déjenme salto esta, para ir a eso. Mishnah 6. Es que necesitamos más tiempo para ir analizando cada Mishnah. Pero la Torah dice, el mundo que solo está en pie o se mantiene por la Torah, por el estudio de la Torah, por la bodá que es la tefilá. Entonces, pero nosotros debemos ser como el salmista, como Daniel, que oraban ¿cuántas veces al día? 3 veces. Shacharit, Minjá y Arbit. 3 veces al día. Por eso se debe mantener el mundo por la abodá, que es la tefilá, y por las buenas acciones. Otro día abundamos más en ese punto. Ahora, Mishnah 6, por favor. Hijo de Perejía y de Isaí, de Albert recibieron la Torah de ellos. Y Yoshua, hijo de Perejía, dice: hazte de un maestro, adquiere para ti un amigo y juzga A toda persona para... Increíbles estos consejos. Hazte un maestro. El problema del mundo mesiánico hoy es que no se hacen un maestro. Te voy a decir, van a Google, vamos a decir, ¿qué quieren investigar? No sé. Tevilá, ponen Tevilá. Parecen 4 de Tevilá. Se va el primero, le pucha y lo escucha. Se sale, se va el otro, lo escucha. Y el primero opinaba una cosa, el segundo opinaba otra cosa, y el tercero otra cosa, y el cuarto negaba los 3 y decía que todo el mundo estaba mal. Entonces, ¿sabes qué le pasa a esta persona? No sabe ni qué estudió. Perdió el tiempo porque no supo, o bueno, es para acá, es para allá, o es para allá, o es por este lado. Hazte un maestro, a un maestro. O sea, primero debes de ser un Yoshua, que tengas un maestro que te enseñe un camino. Aprende de alguien que te enseñe una sola línea. Pero el problema de hoy es que agarran de aquí, agarran de allá, agarran de allá, por allá, pero no tienen una sola línea. Y entonces hacen una mezcla mensa y le toca, y el sabor cristiano, al final, porque me gusta. Así es el problema de hoy. Hazte un maestro, o sea, es decir, no es que es más, los sabios dijeron, está en el Talmud, los sabios dijeron, el que no más aprende de un sabio o de un rab, de un jajam, no puede ver fruto en su estudio. Es decir, que sí es cierto, se necesita aprender de varios, pero el problema es que no tienes a un maestro que te enseñe una sola línea. Y otro problema es que tú te quieres hacer maestro. Venga, Roy, es que el Roy, venga, Roy, por favor. El Roy, le voy a decir una pregunta. Roy, ¿usted qué opina acerca de, no sé, matá? La matá debe ser
¿La otra guardada o la matzah mitzvah? Esta. ¿Cuadrada o redonda, por ejemplo? ¿Cuál debe ser? La redonda. Y ya saben, como yo, como el discípulo, no, se equivoca el Roe, tiene que ser cuadrada. Fíjate, no tienes. Y acá otro y allá atrás dice de chocolate. Entonces, en lugar de hacerte un rab, un maestro, lo que haces es que agarras de todos y no sabes qué sigue. Apégate a un maestro que te enseñe en un sendero, una forma de caminar, aprende de él, de sus actos, de toda su interpretación. Ya cuando crezcas, ya hayas tenido Moshe desde que recibes Torah, seas un Yehoshua, que pones diligente en ese camino, que te instruyes todo, ya pasas al siguiente de los ancianos, que madures en ese camino, ya va a llegar el tiempo de la nebuá, de la profecía. Ahí es ya cuando le vas a decir al Eterno, Eterno, tú ya tengo un caminar, yo me guío así, me lo enseñaron así, ¿qué me dices tú? Pero ahora sí ya, porque tú ya vas a estar bien plantado, bien fundamentado, bien estudiado y con mucha tefilá. Así ya es como ya viene revelación de lo alto. Pero el problema de hoy es que, les digo, ponen al maestro Google y le sale, nadie tiene una línea. Nadie tiene una línea. No dejan que nadie les enseñe. Ya quieren discutir con el que les enseña. Entonces, eso es lo que le digo a unas personas, unos talmidín, que dicen, él lleva, una persona, venía, justamente del grupo, ¿se acuerdan? Dice, que tiene unos 5 meses, tenía poquito tiempo de haber conocido raíces hebreas, y dice, y quiero aprender, muy bien, quiero aprender. Le empiezas a enseñar y dice, no, espérate, eso es del Talmud, eso es brujería del Zohar, y entonces dice, ¿cómo que quieres aprender? Lo que tú quieres es enseñar. Pero no conoce una línea, no sabe las cosas, pero ahora ya está aprendiendo y le cito, mira, es que el Rambam dice en Hidhol Teshuvah, en Leyes del Arrepentimiento dice esto. No, se equivoca. Lo que digo, en lugar de hacerte un maestro, quieres, siendo pollito, quieres echar al gallo. Del corral, ¿no? Y de quedarte con las gallinas. Entonces, el consejo de hazte un rab, dice el Rambam, Rabbi Moshe ben Mamón, dice, aunque la persona que tú escojas para hacerte, que sea tu maestro, no sea el más adecuado, es decir, no es que vas a decir, bueno, yo, no, es que el Roe, pues, sí sabe, pero no está muy preparado, por eso me voy a ir con el Roe que está allá en Jerusalén, que es mesiánico y que tiene una congregación de 16,000 personas. Entonces, aunque la persona que tú elijas como rab, como maestro, no sea el más preparado, tú sígalo. ¿Por qué? Porque si tú vas a estar no, este es mejor que aquel, o aquel es mejor que este, y entonces sigo a este, y luego, no, este es mejor que todavía este, ¿qué vas a terminar haciendo? Igual lo mismo, vas por aquí, vas por allá, vas por allá, y al final, este tipo de personas me ha tocado mucho, dice, ¿sabes qué? Así me dicen, ¿sabes qué? La verdad es que el mesianismo, dice, es igual que el cristianismo, este dice esto, este dice el otro, este dice aquello, yo ya no sé qué hacer, la verdad se desaniman, muchos dejan el camino porque no hicieron un solo rab, un solo maestro, y que dejaron que dócilmente se los instruyera de la manera que él camina, y después ya cuando tengas madurez ya te pones a pelear con todo el mundo. Quieres echar las doctrinas abajo también, pero necesitas primero un andar, un madurar y todo esto. También es un buen dicho que nos aplica. Muchos chocan. Y mucho más si van y abren internet y uno de los que más salen es, entonces me confunden más. Se me confunden, creo. Eso es, por eso, mis hermanos, por favor hagan
este consejo? Alguien que les enseñe. Hablando de que alguien que lo... De hecho, así se tiene que hacer. Y de hecho, en el material por eso lo queríamos sacar antes. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Quién va a querer el material? Aquí viene la cuenta del hombre. Y atrás viene la cuenta. Por eso quería, porque para toda la cuenta del hombre en hebreo, bueno, en fonética y en español. ¿Sí? Para eso también era útil. Ajá, por eso también es necesario. Hay que sacar copia. Muy bien, entonces dice, adquiere para ti un amigo. En la Mishnah dice, compra. Dice, hace un maestro, y en la Mishnah dice, compra un amigo. ¿Cómo que compras un amigo? Está hablando de estudio, no está hablando de otra cosa. Que de hecho puedes interpretarlo como las dos, pero ahorita vamos a hablar de estudio, porque lo anterior dice, hace un maestro. Nosotros acostumbramos estudiar en jabruta. ¿Qué es una jabruta? Cuando yo vengo con alguien más y nos ponemos a estudiar juntos. Yo le digo, mira, yo entendí así este verso, y él me dice, no, pero yo lo entendí así. Y entonces entre los dos decimos, bueno, vamos a estudiar un poco más, estudiamos los dos y llegamos a un punto. Eso es una jabruta, ¿sí? Nunca se estudia solo. El que estudia solo interpreta como yo quiero, a como me conviene, a como me interesa, a como me enseñaron antes. Pero el que estudia con más personas, las demás personas dicen, no, sí es cierto, oye, ¿sabes qué? Yo creo que se puede interpretar también de esta manera. Por eso, compra. ¿Por qué compra? Porque si el ROE no puede, no tenemos el mismo tiempo, no tenemos el mismo horario, entonces que me cueste a mí decir, bueno, voy a faltar un día para que en el día libre del ROE, para que hagamos una jabruta. O sea, es compra, que te cueste a ti. No pidas que él lo haga, no pidas que tu hermano diga, bueno, es que yo trabajo, hermano, usted pida mejor el día y en mi descanso ya estamos los dos. O sea, por eso es compra, que te cueste a ti. Porque la Torah, más bien dice, porque Mishneh dice, compra la verdad. Así dice Mishneh, Proverbios. A veces hay que comprar la Torah. Por eso dice, no compra un maestro, porque el maestro debe enseñar gratis. ¿Sí? Debe enseñar gratis el maestro. Si un maestro está cobrando por las clases, está rompiendo la Torah. Y se los puedo mostrar. Ajá, también rompe la alhaja, por cierto. Esto está... La alhaja en Mishneh Torah, en la alhaja de Mishneh Torah, el Raman dice que el maestro debe enseñar gratis como lo hizo Moshe, no cobrando a los hijos de Israel. Y da muchos ejemplos. Por eso también un día vamos a estudiar aquí el Mishneh Torah del Raman. Ya lo decidí. Sí, hermano, por eso necesito comunicarme con mi Rab, porque yo sí tengo un maestro y sigo su línea y le pregunto a él cuando tengo dudas. Sí, bueno, él es superior a mí. Él me enseñó las raíces hebreas. Yo estudié con él en su yeshiva y